Llegamos ya al último capítulo referente al rey Josías que hemos estado considerando en estos últimos jueves, en este estudio de los reyes. Decíamos, hemos estado repitiéndolo, el último rey bueno, un rey que escuchó la palabra de Dios y un rey que fue provocado precisamente por esa palabra de Dios. Fue muy pequeño cuando comenzó a reinar, de 8 años, pero Dios lo utilizó como instrumento, ¿verdad?, para hacer su voluntad y su propósito. El día de hoy vamos a considerar la celebración de la Pascua de Josías y vamos a llegar precisamente al desenlace, a su muerte. ¿Cómo fueron estas cosas? ¿Cómo se dieron? Bien, vamos a la diapositiva 2, por favor. Ahí en el capítulo 35 de este segundo libro de Crónicas es el que hemos estado estudiando. Se hacen los preparativos para la celebración de la Pascua. Josías ha hecho un compromiso con Dios. ¿Se acuerdan? Veíamos eso. Hizo un pacto con Dios y llevó al pueblo a que también hicieran un pacto con Dios. Ese pacto era precisamente para obedecer la voluntad de Dios, para andar en los caminos de Dios. Así que, ¿qué mejor muestra de la obediencia, del deseo de Josías de hacer las cosas como Dios manda, de hacer las cosas como Dios quiere? Y entonces, él se prepara precisamente para esto. Dice el versículo 1 de ese capítulo 35 que Josías celebró la Pascua en Jerusalén a los 14 días del mes primero. Algo que vamos a poder considerar es que a Dios no solamente le interesa que se hagan las cosas, ¿verdad? También para Dios es importante el cómo hacemos las cosas. Es importante para Dios el tiempo en el que hacemos las cosas. Es importante para Dios también hasta el lugar en donde hacemos las cosas. Josías tiene un corazón dispuesto. Cantábamos, ¿verdad? Mi corazón anhela, deseo ardientemente. Bueno, creo que Josías es algo que sí tenía ahí en su corazón. Deseaba y anhelaba hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así que empieza a tomar decisiones y da mandamientos, da ordenamientos para que se preparen para la Pascua, ¿verdad? A los 14 días del mes primero. Por ahí tenemos algunas citas que nos indican precisamente cuándo y dónde debía de ser celebrada la Pascua. Levítico 16, versículos 5 y 6 nos dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquier ciudad que tu Dios te da, sino en el lugar que Dios escoja para que habite allí mi nombre. Dios dice, no puede ser en cualquier lugar en donde se celebre, sino donde yo defina, donde yo quiera, ¿verdad?, poner allí mi nombre. Y sin duda, este lugar es el templo. Recordamos que Salomón le toca a él edificar ese templo para Dios y hace una oración, ¿verdad? Y Dios contesta a esa oración dando testimonio de que sí va a estar puestos sus ojos sobre ese templo, que Dios va a escuchar la oración de aquellos que estén en ese lugar, ¿verdad?, invocando el nombre de Dios. Así que este es el lugar que Dios ha elegido, este es el lugar en donde debe de celebrarse, en Jerusalén. Entonces nos dice el versículo 1, la Pascua se celebró en Jerusalén, el lugar es importante. Y después nos dice a los 14 días del mes primero, entonces el tiempo también. Levítico 23, versículos 2 y 3 nos dice: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. La celebrarán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Así que, conociendo esto, Josías, habiendo ya leído el libro de la ley, él sabía estas cosas. Así que empieza a definir y empieza a organizar. Dice el versículo 2 que puso a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó
en el ministerio del templo de Dios. ¿Cómo es el corazón de Josías? Que se empieza a meter en todos los rincones para hacer las cosas, ¿verdad?, como Dios lo especifica. Entonces habla con los sacerdotes, ¿verdad?, y pone a los sacerdotes a hacer su tarea. Va a ser interesante considerar precisamente esta tarea que realizan los sacerdotes, porque después de un tiempo de no estar en ese conocimiento de la ley, en ese conocimiento de la palabra, se tenían que preparar, tenían que tener conocimiento de todos los protocolos a realizar para esta celebración. Así que miren, dice que pone a los sacerdotes en sus oficios y los confirma en el ministerio del templo de Dios. Establece a los sacerdotes que se empiecen a encargar de sus funciones, de sus responsabilidades en el templo, y se asegura, o sea, al decir que confirma en el ministerio, ¿verdad?, a estos hombres, lo que hace es confirmar que se estén haciendo bien las cosas. Él se asegura de que se haga adecuadamente cada uno en sus deberes. Así que vemos a un Josías que está comprometido con Dios, verdaderamente está comprometido con Dios, y va a hacer todo lo necesario para que se lleve a cabo esta celebración. Ahí vamos a ver el corazón de Josías. Y nosotros vamos a ser provocados precisamente por la forma en que Josías hace las cosas. Porque yo creo sin duda que no es solamente por obedecer a Dios. Yo creo que en su corazón ama a Dios. Josías ama a Dios. Y en todas estas cosas que él está haciendo se deja manifestar que ama a Dios. Aún se asegura de esos detalles. Empieza entonces a trabajar con los sacerdotes para que cumplan sus deberes, ¿verdad? Y los fortalece. Yo creo que sin duda los animaba, los motivaba para que hicieran la tarea que ellos debían de desempeñar. No solamente esto, porque recordemos que los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Entonces nos dice el versículo 3, ordenó a los levitas que enseñaban y que estaban dedicados a Dios que pusieran el arca santa en el templo. El arca de Dios, hermanos, nosotros conocemos que Dios le da instrucciones a Moisés de construir el tabernáculo, ¿verdad?, de levantar este lugar precisamente para que allí Dios manifieste su presencia en medio del pueblo. Y le da muchas especificaciones, hay muchos instrumentos allí en el tabernáculo. Conocemos la división en el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. El arca del pacto, el arca del testimonio estaba justamente hasta allá, hasta el fondo, en el lugar santísimo. Ese era el lugar destinado para el arca. ¿Y qué tan especial era para el pueblo, sobre todo para los sacerdotes, que eran aquellos, el sumo sacerdote que entraba, ¿verdad?, hasta aquel lugar? Y allí en el lugar santísimo Dios hablaba con el sumo sacerdote. ¿Qué tan importante era este instrumento? Bueno, es evidente que después de tantos años y habiendo pasado reyes malos, reyes que se olvidaron de Dios, algunos, ya vimos, edificando altares, ídolos, y no solamente eso, sino introduciéndolos al mismo templo. La pregunta es, ¿por qué estaba el arca afuera? ¿Por qué no estaba en su lugar el arca? Es evidente que en todos estos movimientos el arca había sido movida de su lugar y no estaba donde correspondía estar. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 6 y 7. Los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Es decir, que sí hubo un momento en el que el arca fue colocada en ese lugar, en el lugar que le corresponde. Pero insisto en esto, evidentemente los reyes, el pueblo,
incluso los sacerdotes, los levitas, muchos participaron de esto, de haberse olvidado de las cosas de Dios, a tal punto que parece que el arca entonces andaba deambulando. Sabemos que el arca y todos los instrumentos fueron diseñados de alguna manera para ser transportados, eran transportados en el desierto. Pero ¿por qué en este momento el arca está afuera? Bueno, pues entonces Josías se encarga de esto, de dar instrucciones que vayan y que coloquen el arca en su lugar. Entonces veamos las tareas, ¿verdad? Los sacerdotes haciendo su trabajo, levitas, metan el arca allí al lugar santísimo en donde debe de estar, está poniendo, está organizando todas las cosas, está preparando para la Pascua. ¿Qué era la Pascua, hermanos? Era una fiesta para el pueblo de Israel. Era una fiesta. Era recordar que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Y se trataba de que recordaran eso ellos, que tuvieran presente siempre quién es su Dios. Y esta era una forma, ¿verdad?, de hacerlo. Había mandamiento específico de parte de Dios de que se celebrara. Así que, bueno, Josías va preparando todo, va preparando todo. Diapositiva 3, por favor. Sigue aún haciendo cosas Josías en esta preparación. Dice el versículo 4, prepárense según sus familias, las familias de sus padres, por turnos, como lo ordenaron David y Salomón. Algo que se ve aquí en Josías es que considera lo que atrás hizo David, lo que hizo Salomón y cómo habían determinado una organización para los levitas, para los sacerdotes. Y dice también en el versículo 5, dice Josías, permanezcan en el santuario según la distribución de las familias de sus hermanos. Así como están organizados, permanezcan allí, porque ahí es donde ustedes van a realizar sus tareas, según la distribución de la familia de los levitas. Dice allá en los capítulos 24, 25 y 26 del primer libro de Crónicas, habla acerca de estas cosas, de cómo se organizaron, y podemos rescatar algunos puntos allí interesantes. Por ejemplo, entre los sacerdotes había 24 divisiones para el servicio. O sea, se habían dividido, había 24 divisiones. Y entonces, pues cada división iba a servir por un determinado periodo de tiempo. Muchos piensan que una semana, muchos piensan que es una semana. Bueno, cada división iba a servir por ese periodo de tiempo. Y mientras que le tocaba el servicio, pues se iba a encargar, iban a ser responsables de todo lo que se hiciera allí en el templo. Ahí tenemos entonces a los sacerdotes. Y Josías, bueno, está hablando de estas cosas, está organizando estas cosas. Por eso les dice, prepárense según las familias de sus padres y por turnos, como lo hicieron David y Salomón. También con los levitas. Bueno, ¿qué había con los levitas? Pues unos eran músicos, otros eran profetas, otros sin duda también se encargaban de la enseñanza y algunos otros del servicio, pues en los holocaustos, por ejemplo. Así que había diferentes tareas que realizar. Hay otros que van a ser porteros. Todo esto está especificado ahí en esos capítulos 24, 25 y 26 del primer libro de Crónicas, y es a lo que hace referencia a Josías. Organícense. ¿Hasta dónde fue Josías para llevar a cabo esta fiesta, esta celebración? Le interesaba que se hicieran las cosas como Dios quería, y además, insisto en esto, evidentemente que hay amor ahí en lo que está haciendo Josías. Estos guardianes, bueno, estaban en diferentes puertas, en diferentes áreas de allí del templo, y era para mantener el orden de alguna manera, ¿no? Entonces se encarga de organizar a los sacerdotes y a los levitas. Siguiente diapositiva. No termina ahí todo. Dice por allí en el versículo 7, Josías también dio de lo material, también dio, ¿verdad?, de lo necesario para que fueran llevados a cabo todos los sacrificios
que se hicieron en esta fiesta. Dice el versículo 7, Josías le dio al pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños. ¿Cuántos? 30,000 ovejas, corderos y cabritos. Y dice también que 3,000 bueyes. No solamente Josías, también los príncipes que están con él, de alguna manera están a su lado, también ellos aportan para esta fiesta, para esta celebración. 2,600 ovejas y 300 bueyes. Ya cuando hablamos del rey Ezequías, se nos compartía, bueno, con el rey Ezequías también hubo una celebración y también muy numerosa, muy numerosa. Pero vamos a ver algunas diferencias interesantes. Bueno, y nos falta ver los jefes de los levitas. También los jefes de los levitas participaron, 5,000 ovejas y 500 bueyes. Es decir, había generosidad, había un deseo de verdad de que las cosas fueran agradables a Dios. Había hasta, yo percibo como que había hasta cierta emoción, ¿verdad?, de lo que iban a realizar. Y luego, más adelante vamos a ver, tenía mucho tiempo que no se hacía esto. Ya tenía tiempo que no se hacía. Entonces, había alegría por este motivo. Es para Dios, es por amor a Dios. Insisto en que es su deseo de adorar a Dios. Y lo hicieron de manera voluntaria. Igual que David es mencionado, como el pueblo también es mencionado en tiempos de Moisés, de manera voluntaria también lo hacen ellos. De tal forma que hubo lo suficiente para poder llevar a cabo pues la celebración de la Pascua, todos los holocaustos, todos los sacrificios que iban a ser realizados. Bien, siguiente diapositiva. Así que ya está listo, ¿verdad? Tenemos a los sacerdotes organizados, los levitas organizados, los porteros ya están. Bueno, ya están también todas las ovejas y bueyes que van a ser utilizadas para el holocausto. Así que nos dice que ya preparado así el servicio, versículo 10, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en su turno conforme al mandamiento del rey y sacrificaron la Pascua. Y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas y los levitas desollaban las víctimas. Era tanto el trabajo que tuvieron que entrar muchos a realizar la tarea. Dice que los levitas eran los que hacían la tarea más difícil, podría decir, ¿verdad? El sacrificio, el derramamiento de esa sangre, y esa sangre era dada a los sacerdotes que se encargaban de rociar. Todo esto está especificado en las leyes precisamente del sacerdocio. Recordamos que todo allí en el templo, todo se purificaba con sangre. Entonces era necesario, ¿verdad?, realizar todo esto tal cual Dios se lo había especificado ya a Moisés. Y por eso los sacerdotes tenían que prepararse. Los sacerdotes tenían que saber cuál era la forma, cuáles eran los protocolos a realizar para estos sacrificios. Así que bueno, ellos están ahí haciendo la tarea. Dice el versículo 12, tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofrecieren al Señor según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza. Mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes y repartieron rápidamente a todo el pueblo. Le dieron también a todo el pueblo para que pudiera participar de la Pascua. Es una tarea fuerte, es una tarea cansada sin duda, hablando físicamente, y llevó largo tiempo, porque incluso hasta la noche estuvieron trabajando en la realización de esta Pascua. Siguiente diapositiva, por favor. Y los levitas están ahí en todas las tareas, apoyando, sirviendo, haciendo las cosas. Dice el versículo 14, después prepararon para ellos mismos, hablando de los levitas,
prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y las grosuras. La tarea es mucha, ¿verdad? Y nosotros sabemos de parte de nuestro Señor, los obreros, pocos. La mies es mucha, los obreros, pocos. Y hay trabajo que hacer, hay servicio que realizar para la gloria de Dios. Allí estaban los levitas en el servicio a Dios. Nosotros, esto está relacionado también con nosotros, hermanos, porque nosotros fuimos llamados para servir a Dios, ¿no es cierto? Todos fuimos llamados para servir a Dios y a todos nos ha dado Dios dones, ¿verdad? A todos nos ha dado Dios alguna tarea en particular que estamos realizando y es para servir a Dios. A veces en la tarea, hermanos, podría haber cansancio. Sí, a veces en la tarea podría haber cansancio. A veces se puede desfallecer. Sí, sin duda. Pero miren, ahí están los sacerdotes trabajando hasta la noche y sus hermanos los levitas están ahí acompañándolos, ayudándoles. No están solos, no están solos. Hace un rato veíamos que están también organizados por turnos, Entonces pueden de alguna manera ayudar a sus hermanos. Y es lo que estaban haciendo. Hasta la noche el sacrificio. No termina allí, hermanos. Dice el versículo 15. Asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto. También había levitas que estaban encargados de la alabanza. Y dice, y ellos estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio porque sus hermanos los levitas preparaban para ello. Después de haber leído las cantidades, ¿verdad?, de ovejas, de corderos, de bueyes que fueron sacrificados, entendemos por qué la tarea llegó hasta muy noche y por qué todos de alguna manera estaban participando, cada uno haciendo su tarea. Bueno, después de leer estas cosas, nos dice, siguiente diapositiva, nos dice la Escritura que no se había preparado una Pascua como esta, no se había celebrado algo así. La Pascua de Ezequías sin duda fue también especial, pero vamos a ver allí algunos detalles en diferencia con esta Pascua. Dice el versículo 16, así fue preparado todo el servicio del Señor en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar del Señor, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días, dice la Escritura. Porque además, también Dios, cuando establece las fiestas, son fiestas de varios días. Y dice aquí que ellos estuvieron allí en esta celebración por 7 días. Imagino al pueblo con gozo, con alegría, sin duda provocados por el rey, por todos aquellos que están al frente, ¿verdad?, por los principales que están al frente, provocando al pueblo a poder celebrar para Dios y haciéndolo, al menos puedo decirlo, al menos con Josías, con todo su corazón. Así que celebraron esta Pascua, fiesta solemne, y también de los panes sin levadura por 7 días. Dice además el texto que esta Pascua fue celebrado el año 18 del rey Josías. En el año 18 del rey Josías. Es decir, bueno, ya después de haber también hecho una tarea, un trabajo de limpieza, porque era importante haber limpiado el templo. ¿Se acuerdan que veíamos eso? El templo fue limpiado para poder llevar a cabo esta celebración. Primero lo interior antes de poder hacer esta celebración. Y así fue. Así lo hicieron. Siguiente diapositiva. Vamos a ver ahí unos detalles, nada más con diferencia con la Pascua de Ezequías, porque nos dice que no se había celebrado una Pascua igual
Sin embargo, la de Ezequías, nosotros mientras la estábamos viendo también consideramos que fue una celebración importante, también fue muy numerosa esa Pascua de Ezequías. Ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, nos dice que envió Ezequías por todo Israel y Judá que vinieran a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Y el rey tomó consejo con los príncipes y con toda la congregación de Israel para hacer la Pascua en el mes segundo. Hace rato estábamos leyendo que Dios estableció que la Pascua debía de ser celebrada en el primer mes, el día 14. Entonces aquí fue celebrada en el mes segundo, porque entonces, dice, nos deja ver, ¿por qué no la celebraron en el mes primero? Porque no la celebraron en el día 14 del mes primero. Bueno, es que entonces no la podían hacer porque no había plenitud de sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén. Es decir, no se dieron las circunstancias en el momento en el que debía de ser celebrado. Incluso aquí me llama la atención, no había la plenitud de sacerdotes santificados. Y pienso en esto, que aún era necesario que ellos, los sacerdotes, hicieran esta tarea. Y sin embargo, no estaban las condiciones. Por eso fue necesario tomar consejo. Y aunque se celebró la Pascua, no se celebró exactamente, ¿verdad?, en el orden especificado. Ahora consideremos que es Josías el que se metió con los sacerdotes, que se metió con los levitas, que los empezó a organizar precisamente para que la Pascua se llevara a cabo de la manera correcta. Entonces nos dice, en el caso de Ezequías no había plenitud de sacerdotes y el pueblo no estaba junto en Jerusalén. Las condiciones no se daban, no se dieron en ese momento. Pero vemos que por esa razón nos dice, no se había celebrado una Pascua igual, ni siquiera desde los jueces. En todo el tiempo de los reyes no había sido celebrada esta Pascua. Y ahí vemos entonces a Josías sirviendo a Dios con todo su corazón. Nos acercamos, siguiente diapositiva, nos acercamos al final de la vida de Josías y va a ser aquí un punto de meditación, porque una vez más vemos a un hombre que ha estado haciendo bien las cosas, ha estado sirviendo a Dios con su corazón, sin duda, pero también se equivoca. También este hombre se equivoca. Y eso, hermanos, nos lleva a poder confirmar el único que no tiene pecado es nuestro Señor Jesús. El único que no tiene pecado. Y es cierto, hizo bien las cosas y en el resumen principal sabemos que Josías hizo lo que es bueno ante los ojos de Dios. Y nadie se convirtió a Dios de todo su corazón como Josías, pero también se equivocó. Así que después de todas estas cosas, después de todo lo que se hizo en el templo, después de todo lo que hizo él en Judá, en Israel, ¿verdad?, la limpieza que hizo, después de todas estas cosas, dice luego de haber, versículo 20 de este capítulo 35, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carquemis, junto a Éufrates, y salió Josías contra él. Va el rey de Egipto y va a una batalla que no es contra Israel, contra Judá, no es contra el rey Josías. La Biblia no da esos detalles. ¿Por qué él pensó en ir y pararse ahí en el camino con este rey, con el faraón? ¿Qué pasó por su mente después de hacer las cosas bien, después de haber sido todo un ejemplo? ¿Qué pasó por su mente que se fue a meter allí en un asunto al que nadie lo llamó? Dios no lo mandó. Dice, y él le envió embajadores diciendo, ¿qué tenemos yo y tú, rey de Judá? O sea, el faraón le manda embajadores. No hay ningún problema entre nosotros, le dice a Josías. Yo no vengo contra ti, sino contra el que me hace guerra. No vengo contra ti.
Y Dios me ha dicho que me apresure en este asunto. Así que mira, no te metas, no te metas, no vaya a ser que te destruya. Bueno, pero Josías no hizo caso de estas palabras, pero es interesante porque la Biblia nos deja ver que estas palabras eran de parte de Dios. Era Dios hablando a través de la boca del faraón y diciéndole a Josías: no te metas, este no es tu asunto, no vengo contra ti, el asunto no es contigo. Pero no escuchó Josías. Yo pensaba dentro de mí, quería buscarle una explicación. Pensaba, tal vez los reyes anteriores tuvieron batallas y tuvieron victorias. Y no sé si en algún momento Josías llegó a pensar, yo también quiero tener una batalla, una victoria. Porque además Josías tenía una palabra de parte de Dios, que era que él iba a morir en paz. Él iba a morir en paz. Tenía esa palabra de parte de Dios. Entonces viene, se atraviesa con el faraón le dice: no te metas, no escucha, y entonces se disfraza él y se mete ahí a la batalla. Dice el versículo 23 que los arqueros hirieron al rey Josías con una flecha y lo hirieron gravemente, tanto que él mismo pidió: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí porque estoy herido gravemente. Siguiente diapositiva. Sus siervos entonces pues lo llevaron, ¿verdad?, a Jerusalén, y murió Josías en Jerusalén. Dios, a través del faraón, le dijo: no te metas, no te metas. ¿Para qué? ¿Para qué morir antes de tiempo? Esto nos lleva a esa pregunta: ¿podríamos adelantarnos nosotros a un tiempo definido por Dios? Nuestra necedad, nuestra desobediencia en algún momento podría adelantar ese momento. Pues parece que sí, y la escritura también nos lo deja ver. Y es el caso de este rey Josías. No tenía nada que haber hecho allí, y sin embargo se metió a la batalla, y allí fue herido. Eso lo llevó a la muerte. Evidentemente ya no pasó más tiempo. No fue un largo periodo desde el momento que fue herido hasta que murió. Llegó a Jerusalén, pero murió allí. Dice la palabra, versículo 25: endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las han vuelto en ley en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Termina así la vida de Josías. De esta manera, hay mucho que decir de las buenas cosas que hizo. Hay mucho que aprender de las buenas cosas que hizo. Sin embargo, un detalle terminó con su vida. Y creo que nosotros necesitamos considerar, ¿verdad?, de manera personal, nuestra vida siempre delante de Dios. El que cree andar bien, mire que no caiga. El que cree andar bien, mire que no caiga. Una advertencia de parte de Dios. Así que Dios nos llama a estar atentos, ¿verdad?, en nuestra vida, nuestra relación con Dios todos los días. Estar atentos. Josías no se dio cuenta que Dios le estaba hablando en ese momento. Creo que había ya otra cosa en su mente en ese momento y no lo dejó escuchar a Dios. Por eso necesitamos permanecer nosotros de manera constante en esa comunión con Dios. No sea que tropecemos así, en un error como Josías. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración por la palabra y dejamos el lugar a su pastor. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo en el que hemos estudiado la vida de este rey Josías, un rey que sin duda nos deja un ejemplo para nosotros de vivir rectamente delante de ti, de entregar su vida a ti, Señor, de amarte con todo su corazón.
tomando decisiones importantes, decisiones que representaron un parteaguas, no solamente en su vida personal, sino también en la vida de todo un pueblo. Qué importante fue que provocó a una nación y la llevó, Señor, a caminar rectamente delante de ti, haciendo pacto contigo para obedecerte y guardar sus mandamientos. Señor, queremos pedirte que pongas esto en nuestro corazón, que haya en nosotros ese sentir, el poder entregarte nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón y amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, tomando decisiones importantes en nuestra vida, decisiones en las que permanezcamos allí fieles siempre delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude y nos fortalezca, nos recuerde siempre tu palabra en aquellos momentos decisivos de nuestra vida, para no apartarnos a derecha o a izquierda y seguir en este camino de santidad en el cual tú ya nos has puesto. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos en tus manos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Mandamos saludos a nuestros hermanos, nuestra hermana Carmen Serrano, nuestra hermana Fidela Zapatero, Carlos Jacobo, Marta Rodríguez. Dios les bendiga, hermana Gloria Cruz, Lilian Gómez. Dios les siga bendiciendo. Vamos a despedirnos, hermanos. Póngase de pie. Vamos a orar, darle gracias al Señor por este tiempo. Oremos, hermanos. Gracias, nuestro buen Dios. Gracias por este momento, Señor, en el cual hemos podido considerar tu palabra, que hablas a nuestra vida, Señor. Te lo agradecemos. Ahora que estamos concluyendo, rogamos solamente que tú sigas derramando, Señor, tu bendición sobre todos y cada uno, Señor, de los que formamos tu pueblo. Recibe la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Nos vemos el domingo, si el Señor permite.